Bueno, vamos a comenzar. No se olviden que estamos en el capítulo 2. Hoy vamos a trabajar la sección 2.5, que es la sección que tiene que ver con diferenciación implícita. Diferenciación implícita. Antes de ir directamente a las propiedades para derivar una función o derivar una ecuación en dos variables implícitamente, tenemos que entender cuándo es que una ecuación en dos variables está en forma implícita o está en forma explícita. Hasta ahora nosotros hemos estado encontrando la derivada de y con respecto a x, porque estamos asumiendo, bueno, no estamos asumiendo, y, la variable y, es la variable dependiente, depende de la variable x. Pues por eso buscamos de y de x. Ahora, hay ocasiones en donde la ecuación en dos variables no está despejada para y. Digamos, vamos a suponer que tengo este ejemplo. Vamos a colocarlo como el ejemplo 1. Vamos a considerar esta ecuación en dos variables. Vamos a considerar 3x cuadrado más 4y igual a 28. Fíjense que esta ecuación en dos variables no está despejada para y. Pues al no estar despejada para y, decimos que está en su forma implícita. ¿Por qué decimos que está en su forma implícita? Porque no está despejada para y. Ahora, esta misma ecuación yo la puedo despejar para y. Se dan cuenta que es sencillo despejarla para y. Pues si yo hago eso, que la despejo para y, fíjense lo que nos queda. Al despejar para y, al despejar para y, obtenemos, pues fíjense que el 4y lo voy a dejar en el lado izquierdo, el 3x cuadrado lo paso para el lado derecho, cambiando su signo. O sea que tendremos aquí que 4y es igual a negativo 3x al cuadrado más 28. Y ahora dividimos entre 4 o multiplicamos por un cuarto, que es lo mismo que dividir entre 4. Y al hacer eso, pues fíjense que nos queda que y es igual a negativo 3 cuartos por x al cuadrado más 28 cuartos. 28 dividido entre 4, esta fracción simplifica a 7, ¿no? O sea que la ecuación me quedaría y es igual a negativo 3 cuartos x al cuadrado más 7. Y esta ecuación que está aquí, que está despejada para y, está en forma explícita. O sea que esta sería la forma explícita. Note que esta última ecuación que tenemos ahora está en su forma explícita, o sea, porque está despejada para y. En resumen, una ecuación en dos variables está en forma implícita cuando no está despejada para la variable dependiente.
una ecuación en dos variables está en forma explícita cuando está despejada para su variable dependiente. Fíjense que estoy hablando de variable dependiente y de variable independiente, porque recuerden que estas variables pueden cambiar. No siempre va a ser X y Y. Ahora, en la mayoría de los casos, siempre explicamos los conceptos usando X y Y. Y variable dependiente, X variable independiente. Ahora, fíjense, ya estando claro lo que es la forma implícita o lo que es la forma explícita, pues noten que siempre hemos estado encontrando la derivada de ecuaciones en dos variables en forma explícita. Por ejemplo, en este ejemplo 1, esta ecuación aquí en forma explícita, usted tiene lo siguiente, mire. Teníamos esta ecuación, ¿no? Digamos que usted quiere conseguir la derivada de la ecuación en forma explícita que obtuvimos, que es la ecuación y es igual a negativo 3/4 por x al cuadrado más 7. Para encontrar la derivada de esta ecuación en dos variables en forma explícita, pues ¿qué hacíamos? Pues buscábamos de y de x o buscábamos y'. Pues entonces aquí tenemos que y pues sería que de y de x o y' es igual, y aquí usábamos la regla, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí era el exponente, lo multiplico por el coeficiente y le resto 1 al exponente? Pues aquí tendríamos 2 multiplicado por negativo 3/4 por x, le resto 1 al exponente, 2 menos 1, más la derivada de 7, que es 0. Entonces cuando simplifico, aquí me queda que de y de x es igual, aquí el 2 y el 3/4 simplifica, el 2 y el 4 simplifica, me quedaría negativo 3/2, o sea que me queda negativo 3/2 por x a la 2 menos 1, que es 1, que no lo escribimos, y más 0, que tampoco lo escribimos. O sea que aquí la derivada de esta ecuación en dos variables en forma explícita sería y' o de y de x igual a negativo 3/2 x. Ahora, si la ecuación no la quiero despejar para y, digamos que yo la quiero dejar en su forma explícita, perdón, en su forma implícita, que era esta. Esta era la forma implícita, 3x al cuadrado más 4y igual a 28. Pues digamos que la quiero dejar en la forma implícita, pues tendría, deja ver, 3x al cuadrado más 4y igual a 28. O sea que tendríamos aquí 3x al cuadrado más, se me olvidó, tengo una memoria tan y tan corta, más 4y igual a 28, más 4y igual a 28. Y yo quiero encontrar aquí de y de x, o sea, vamos a encontrar de y de x. O sea, queremos encontrar la derivada de esta ecuación en dos variables, o sea, encontrar de y de x sin despejar para y. O sea, dejarla en forma implícita. Y para eso tenemos que entender lo siguiente. Nosotros, cuando buscamos la derivada, es importante que entendamos que y, al ser la variable dependiente, está en términos de x, siempre. Pues vamos a estar asumiendo eso. O sea, que si me explico, si yo quiero derivar con respecto a x la variable y, en realidad esta variable y está en términos de x. Por lo tanto, yo aquí aplico la regla de la cadena. O sea que esto sería, mira,
yo derivo la variable y. Recuerden que le puse aquí entre paréntesis x para especificar que depende de x, pero esto es lo mismo que decir esto, la derivada con respecto a x de y. Pues al aplicar la regla de la cadena, pues sería, pues yo derivo y con la regla de la potencia. El exponente es 1, el coeficiente es 1, pues esto me quedaría y. Pues ¿cuál es la derivada de y? 1, ¿verdad? Pues me quedaría 1 por la derivada de y, que sería de y de x. O sea que la derivada de y va a ser con respecto a x, va a ser ¿quién? Va a ser de y de x. Por lo tanto, siempre que derivemos una expresión que tenga y, vamos a multiplicar por dy de x. Si es que hemos derivado a y, si es que hemos derivado o aplicado alguna propiedad para encontrar la derivada a la variable y. Vamos a usar esto como ejemplo para explicarle ese concepto. Mire, si yo quiero entonces ahora conseguir la derivada de esta expresión, fíjense que aquí tenemos que vamos a derivar ambos lados, le vamos a aplicar a ambos lados el operador de la derivada, o sea que la derivada con respecto a x del lado izquierdo de 3x al cuadrado más 4y es igual a la derivada con respecto a x del lado derecho, que es la constante 28. Ahora recuérdense que estamos buscando la derivada, aquí tenemos una suma, pues el operador de derivada lo podemos distribuir para ambos términos de esa suma. O sea que esto es la derivada con respecto a x de 3x al cuadrado más la derivada con respecto a x de 4y es igual, aquí de una vez, mira, la derivada de una constante es 0, le pongo 0. Ahora aquí, pues cuando nosotros estemos derivando x, como la derivada es con respecto a x, no tenemos ningún problema. Lo derivamos como siempre lo hemos hecho. Aquí aplicamos la regla de la potencia. Pues 2 por 3, 6x. La derivada con respecto a x de 3x al cuadrado es 6x. Más, aquí es donde tenemos que estar pendientes. Fíjense que estamos buscando la derivada de una expresión que tiene la variable y. Pues sabemos que también la vamos a derivar normalmente, pero la vamos a multiplicar luego por y' o por dy de x. Por ejemplo, la derivada de 4y es 4. Pero como derivé a la variable y, lo multiplico automáticamente por dy de x, igual a 0. Y ahora despejamos para dy de x, que es la derivada. O sea que tendríamos, cuando despejo, me quedaría aquí 4 por dy de x es igual a negativo 6 x. Ahora divido entre 4 y me queda, al dividir entre 4, que dy de x es igual a negativo 6 sobre 4 por x. Pero negativo 6 cuartos, al simplificar, ambos dividen entre 2, pues sería, me quedaría negativo 3 medios, ¿verdad? O sea que dy de x es igual a negativo 3 medios x. Y aquí tenemos la derivada. Note que es la misma. ¿Se da cuenta? Mire, aquí nos quedó negativo 3 medios x y aquí nos quedó negativo 3 medios x. La derivada va a ser la misma. Lo que sucede es que acá pues derivamos explícitamente, mientras que aquí utilizamos diferenciación implícita. Y fíjense cuáles son los pasos de la diferenciación implícita. Tenemos la ecuación. En ambos lados le aplicamos la derivada con respecto a la variable independiente, y
y vamos a derivar como siempre lo hemos hecho, utilizando las mismas reglas y las mismas propiedades, pero con la diferencia de que cuando derivemos a la variable y, tenemos que multiplicarlo por dy de x, o por y', como usted quiera. Eso fue lo que pasó, mire, en este paso, donde está la mano. ¿Se da cuenta dónde está esta manita? ¿Se da cuenta? Cuando derivamos 4y, pues la derivada de 4y es 4, porque usamos la regla de la potencia. El exponente de y es 1, pues 1 por 4 es 4, por y a la 1 menos 1 que es 0, pues y a la 0 es 1, pues la derivada de este es 4. Pero como derivamos a la variable y, pues la multiplicamos por dy de x. O sea que esa es la parte importante que usted siempre tiene que estar pendiente, porque siempre tiene que hacerlo. Y al final, ¿qué hacemos? Pues despejamos para dy de x, porque recuerde que nuestro objetivo era encontrar la derivada de la variable dependiente y con respecto a x. Ahora, en este caso, nosotros podíamos despejar para y, pero van a haber casos en donde no vamos a poder despejar para la variable y. Por ejemplo, fíjense en este ejemplo que está aquí. Digamos que usted tenga aquí, vamos a escoger hacer este ejemplo, cogerlo como el ejemplo 2. El ejemplo 2, encontrar la derivada de y de x, donde la ecuación es y al cubo más 8xy al cuadrado igual a coseno de x más y. Fíjense, usted quiere encontrar la derivada de y de x de esta ecuación en dos variables. Fíjense el tipo de ecuación que tenemos. Esta ecuación que está aquí, usted se puede dar cuenta que es imposible que la despejemos para y. No la podemos despejar para y. Pero aquí tenemos un y al cubo, después aquí un y cuadrado, después aquí fíjate que la variable y está en el argumento de la función coseno. Por lo tanto, aquí no vamos a poder despejar para la variable y. Por lo tanto, aquí por obligación tenemos que utilizar diferenciación implícita. Y recuerde, la diferenciación implícita es válida. Usted la puede aplicar para cualquier ecuación en dos variables sin ningún problema. Pero aquí es obligación usar diferenciación implícita, ya que no podemos despejar para la variable y. O sea que aquí tenemos que utilizar diferenciación implícita. Tenemos que utilizar diferenciación implícita. Pues vamos entonces a proceder. Fíjense que según el procedimiento, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente: le va a aplicar el operador derivada en ambos lados de la ecuación. O sea, ¿cuál es el operador derivada? Pues el d de x, ¿no? Pues yo voy a derivar con respecto a x el lado que, el lado izquierdo, que es y al cubo más 8xy al cuadrado. Y vamos a derivar también con respecto a x el lado derecho, que es coseno de x más y. Le aplicamos el operador derivada en ambos lados de la ecuación. Ahora empezamos a derivar. Fíjense que aquí tenemos una suma. Pues sabemos que podemos buscar la derivada término a término. Pues aquí podemos hacer esto. Esto es lo mismo que la derivada con respecto a x. ¿De quién? De y al cubo más la derivada con respecto a x
del término 8xy al cuadrado igual a la derivada con respecto a x de coseno de x más y. Entonces vamos a buscar la derivada, ¿no? A buscar estas tres derivadas. Fíjense, importante, ¿no? Aquí vamos a estar utilizando las mismas propiedades. O sea que aquí nuestro objetivo es buscar la derivada de y al cubo, buscar la derivada con respecto a x de 8 por x por y al cuadrado. Fíjense, aquí tenemos un producto. Aquí estamos multiplicando x por y cuadrado. Porque recuerden que 8 es una constante. O sea que la 8 inclusive la podemos sacar hasta fuera del operador de la derivada. Pero si lo dejamos aquí sin sacarlo fuera, pues podemos escoger a 8x como un factor y a y cuadrado como el otro factor. Pero aquí hay un producto, o sea que tenemos que utilizar la regla del producto. Mientras que en esta otra derivada, pues tenemos la función coseno, pero miren que el argumento no es la variable simple, o sea que aquí tenemos que usar la regla de la cadena. Pues cuando aplicamos eso, fíjense que aquí nos quedaría la derivada con respecto a x de y al cubo. Al aplicar la regla de la potencia nos quedaría 3y a la 3 menos 1, que es 2, multiplicado por dy de x, porque recuerden que derivamos con respecto a x y derivamos a la variable y. Entonces aquí usamos la regla del producto, o sea que tendríamos que esto sería más, disculpen esto, ok, más, y aquí usamos la regla del producto. Voy a escoger a 8x como el primer factor y a y cuadrado como el segundo factor. Pues aquí tendríamos la derivada de 8x, que es 8, por el segundo factor, que es y cuadrado, más el primer factor, que es 8x, por la derivada del segundo factor, que es y cuadrado. Pues como le voy a buscar la derivada, y cuadrado, recuerden multiplicar por dy de x, pues sería la derivada de y cuadrado es 2y multiplicado por dy de x, y ya aquí buscamos la derivada de 8xy cuadrado es igual, y ahora buscamos la derivada de coseno de x más y. Pero entonces aquí en coseno de x más y usted tiene que la derivada de coseno, recuerde que es negativo seno, pues esto sería negativo seno de x más y multiplicado por la derivada del argumento. Pero fíjense que el argumento son dos términos, la derivada de x es 1 más la derivada de y, que también es 1, pero como estamos derivando a y, sería de y de x aquí, de y de x. Y aquí tenemos la derivada, ya hemos derivado ambos lados de la ecuación con respecto a x, pero recuerden que el objetivo es encontrar de y de x, que es la derivada, por lo tanto tenemos que despejar para de y de x. Pues lo que hacemos es que todos los factores, todos los términos que tienen de y de x, los vamos a dejar en el lado izquierdo, mientras que todos los términos que no tienen de y de x, los pasamos al lado derecho. Entonces fíjense que este término tiene de y de x, se va a quedar en este lado, el 8y cuadrado pasará al lado derecho, el 8x por 2y por dy de x se queda en este lado izquierdo, ya que tiene dy de x. Luego negativo seno de x más y por 1 más dy de x debemos de multiplicarlo primero, para entonces luego el término que nos va a quedar con dy de x pasarlo al lado izquierdo, para después sacar el dy de x de factor común. Pues vamos a hacer eso. Entonces aquí tendríamos, aquí tenemos que 3y cuadrado por dy de x
más 8x. Bueno, como aquí vamos a multiplicarlo, estoy en este término, voy a multiplicar 8x por 2y, que serían 16xy. Vamos a colocarle aquí directamente 16xy. Pues tendremos aquí más 16xy por dy de x es igual, fíjense que voy a pasar el 8y cuadrado al lado derecho, pasa con el signo opuesto, que sería negativo 8y cuadrado, y luego este término voy a multiplicarlo. Negativo seno de x más y por 1 sería menos seno de x más y negativo seno de x más y por dy de x sería menos seno de x más y por dy de x. Ahora noten que todavía, miren, este término negativo menos seno de x más y por dy de x debe ser pasado al lado izquierdo. Pues pasaría al lado izquierdo como positivo seno de x más y por dy de x. Pues entonces esto me quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría aquí 3y cuadrado por dy de x más 16xy por dy de x más seno de x más y por dy de x. Recuerden que estamos haciendo todo esto porque el objetivo es despejar para dy de x. Por lo tanto tenemos que pasar todos los términos que contienen a dy de x para el lado izquierdo para entonces luego sacarlo de factor común. Entonces ahora en este lado derecho, ¿qué es lo que me queda? Pues me queda el negativo 8y cuadrado menos seno de x más y. Ahora tenemos que en el lado izquierdo sacar dy de x de factor común. Me quedaría entonces aquí dy de x multiplicado por 3y cuadrado más 16xy más seno de x más y igual a negativo 8y cuadrado menos seno de x más y. Ahora note que, discúlpenme, es que el manejar a veces estas cositas trae un poco de... Entonces fíjense que usted tiene que ahora tiene que dividir ambos lados entre 3y cuadrado más 16xy más seno de x más y. Dividimos en ambos lados por ese factor que acompaña a dy de x para dejar a dy de x solo, y ahí tendríamos entonces ya la derivada de esa ecuación en dos variables. Entonces aquí tendríamos por lo tanto que al dividir ambos lados entre este factor me vendría quedando de y de x es igual a negativo 8y cuadrado menos seno de x más y sobre 3y cuadrado más 16xy más seno de x más y. Y aquí entonces ya usted tiene la derivada de esa ecuación en dos variables, que recuerden que uno de los significados es que de y de x, esta expresión me va a estar dando la pendiente de la recta tangente
en cualquier punto que se encuentre sobre la gráfica de la curva, la cual le buscamos la derivada de esa ecuación en dos variables, la cual le encontramos la derivada. Ahora vamos a hacer un ejemplo en donde encontremos la ecuación de la recta tangente.